rayo de luz sobre la noche del desconocimiento. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenidos a Luciérnaga. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Elsa Ángeles y qué gusto reencontrarnos en este espacio dedicado a lo que se hace en la ciencia, en el desarrollo tecnológico y la innovación. Hoy tenemos un programa muy rico, muy sabroso, porque se trata de cómo jóvenes se pueden empezar a involucrar con la investigación, cómo un joven que supo el camino de la investigación desde hace un buen rato está empujando a otros jóvenes desde nivel licenciatura a involucrarse con todo esto. Y sobre todo porque vamos a hablar de una de las áreas más fascinantes, porque es muy cercana también a nuestra vida diaria, que es la ciencia de los materiales. Y además con un gran amigo de este programa de Luciérnaga, con quien hemos hablado constantemente sobre esta área de ciencias de los materiales. Bien, pues para quienes nos siguen ahora ya en redes sociales también y aquí en radio, ahora les presento el programa. Se trata de una convocatoria que está impulsando mucho el gobierno federal y el gobierno del estado de Hidalgo para impulsar la vocación científica entre la gente más joven. Esta convocatoria se ha llevado ya de manera muy consecutiva cada año, en los últimos 6, 7 años, y se trata de la convocatoria titulada Integración de Jóvenes Investigadores en los Sistemas Regionales de Innovación, que por cierto le cambiaron el nombre para ser un poco más amplio a nivel estatal. Y hay una primera fase que se lleva por regiones, y aquí en la región Pachuca ganaron 3 estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 2 tienen que ver con las áreas sociales, pero 1 tiene que ver con las áreas de ciencias de los materiales. Y este joven, estás bastante chavo, Leonardo López Ortega, 21 años, estudias Ingeniería de Materiales y ya ganaste el primer lugar y te vas a la estatal, a la competencia estatal. Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, quien ha estado ahí asesorándolo, impulsándolo, porque además trae una muy buena experiencia, aunque también es muy joven, es el maestro Miguel Arteaga Varela. Bienvenido, Miguel. Eres estudiante del doctorado, ¿verdad?, en Ciencias de los Materiales. Sí, muchas gracias. Actualmente estoy empezando con el doctorado aquí en la universidad. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel, y además ya estaremos hablando de tu trayectoria. Te has ganado un montón de premios, de reconocimientos en eventos académicos. Y bueno, el que está detrás de todo esto, que es súper inquieto, motiva mucho, incorpora en sus proyectos de investigación a los jóvenes, es el doctor Ventura Rodríguez Lugo, que digo, es un amigo de Luciérnaga, porque él ha estado en toda esa carrera, en toda esta historia de Luciérnaga, insistiendo en Elsa, los materiales son muy apasionantes, son muy innovadores, lo traes hasta en tu ropa, así que hablemos de los materiales, y yo te lo agradezco siempre. Doctor Ventura, bienvenido a este programa. No, muchas gracias, Elsa, y nuevamente por permitirnos y acercarnos al público que normalmente escucha este programa, que creo que es una manera muy interesante de acercar la ciencia a todos, y que permita también el conocimiento de lo que estamos realizando. Lo que tú dices es muy importante en el sentido de que en la formación de los estudiantes debe de intervenir cada una de las acciones que se van realizando. En este caso buscamos estructuras y mecanismos que contribuyan a que los estudiantes que ya llevan un nivel más avanzado puedan estar trabajando con estudiantes de niveles que están en proceso de formación también, y que esto pues contribuya a solidificar la formación de estos jóvenes, ¿no? Así es. Esta cadena virtuosa ahorita la vamos a explicar con mayor detalle. Pero antes los invito a escuchar una breve semblanza de nuestros invitados. Y para quienes nos siguen en redes sociales, pues les platico de manera muy rápida. El doctor Ventura es doctor en ciencias, trae una trayectoria muy importante de combinación en estar en el sector productivo y también tener un pie en la academia. Y ha logrado cosas importantes y trascendentes para la universidad, como crear el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico, del cual es coordinador y de donde han salido proyectos muy interesantes y sobre todo de vinculación con otras instituciones. Y también es líder del cuerpo académico de materiales avanzados. Por el otro lado, Miguel Arteaga Varela, como ya explicaba, está estudiando el doctorado en Ciencias de los Materiales en esta universidad, pero trae sobre todo una trayectoria muy importante. Desde que eras estudiante de licenciatura, tú ya participabas en congresos, en encuentros, en ferias de ciencia y además te llevabas primeros lugares, Miguel. Y por último, Leonardo López Ortega, muy joven, 21 años, estudiante de Ingeniería en Materiales y que, bueno, logras este primer lugar
en lo que es una convocatoria regional a nivel de Pachuca, pero te vas ahora, con esto ganaste el pase para el encuentro estatal y seguramente vas a obtener muy buenos resultados. Bienvenidos a los tres. Y ahora sí quisiera preguntarles, sobre todo primero, más bien a Leonardo, preguntarle qué significa exactamente haber logrado este primer lugar en esta convocatoria de integración de jóvenes investigadores en los sistemas regionales de innovación. ¿Por dónde te vas a ir? ¿Te vas a dedicar a la investigación de aquí en adelante? ¿No lo tenías muy bien planeado? ¿O por dónde andas con este resultado alcanzado ahora de manera reciente, Leonardo? Pues la verdad este logro significó mucho debido a que fue un pequeño reto que pudimos superar y además de todo esto es un proyecto que ya lleva un tiempo trabajándose en él, entonces fue un fruto que pudimos recolectar de todo ese trabajo que llevamos. Y yo creo que después de esto sí me gustaría bastante, o es algo que ya tenía planeado desde antes, el hecho de dedicarme a la investigación y seguir en esta rama de los materiales debido a que es muy amplia. Realmente los materiales están en todos lados, cualquier cosa que voltees a ver tiene que ver con materiales y hay mucho de dónde tomar, te guste lo que te guste, vas a encontrar algo que te llame la atención en materiales. Y además de todo esto, creo que la universidad tiene muy buenos investigadores que te alientan al hecho de tú también llegar a ser un investigador, debido a todos los proyectos que manejan y que son muy interesantes, y además de interesantes pueden llegar a ayudar bastante a la sociedad. Así es. ¿En qué semestre estás, Leonardo? Actualmente sería el quinto. El quinto semestre. Oye, qué padre. ¿Y ya habías concursado ya antes? ¿Ya habías participado en eventos académicos? El año pasado fue en el Seminario Regional de Materiales, organizado en una universidad autónoma, bueno, de materiales avanzados. De materiales avanzados, así es. ¿Y cómo te fue ahí? Ahí participamos con un cartel, justamente con este trabajo también. ¿Y lo ganaste? No. ¿No? Pero este proyecto ya se publicó en el boletín de PADI, el boletín científico, ¿no? Exactamente. Excelente. También tenemos ahí una publicación en el PADI. Muy bien. Muy bien, pues ahora sí, regresando, me gustaría que nos ayudaran a entender de qué se trata este proyecto, sobre todo, qué son los metamateriales. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. ¿Estás listo para formar parte de la grandiosidad UAEH Futuro 4.0? Te presentamos el micrositio de la convocatoria Julio-Diciembre 2021. Aquí encontrarás toda la información para tu proceso de selección, calendario de actividades que te ayudará para guiarte en todos los pasos y que no se te olvide ninguna fecha importante. Podrás realizar tu registro online. Recuerda que tienes del 16 de febrero al 16 de abril. Podrás realizar el pago de tu ficha de derecho examen. Recuerda que esta tiene un costo de 600 pesos mexicanos. Aquí podrás imprimir tu forma de pago o también podrás pagarlo vía online. Deberás contestar la encuesta de factores de riesgo a la salud, realizar tu examen de ubicación de inglés. Recuerda que este es únicamente diagnóstico y no afectará en tus resultados del examen. Podrás obtener tu ficha de derecho examen a partir del 10 de mayo del 2021 y realizar tu examen de selección. Recuerda que para la licenciatura de médico cirujano se aplicará el 27 de mayo y para el resto de las licenciaturas el 28 de mayo. También podrás consultar los resultados de tu examen de selección. Los de la licenciatura de médico cirujano serán publicados el 4 de junio del 2021 y del resto de las licenciaturas el 5 de junio del 2021. Estás un paso más cerca de formar parte de la grandiosidad UAEH.
Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Luciérnaga. El día de hoy vamos a hablar del estudio y desarrollo de los metamateriales. Esto es en el contexto de que Leonardo López Ortega, estudiante de Ingeniería en Materiales de esta universidad, obtuvo el primer lugar en la convocatoria Integración de Jóvenes Investigadores en los Sistemas Regionales de Innovación que organiza el CONACYT en coordinación con el CITNOVA, es decir, el Organismo Estatal de Desarrollo Tecnológico y Científico de nuestro estado. Y Leonardo, bueno, pues es un gran impulso el que tú hayas obtenido esto, porque bueno, lo que queremos es motivar vocaciones científicas. ¿O no, Ventura? Doctor Ventura. Así es, la idea Cuéntanos es... esto. Ok, la idea es impulsar a jóvenes y de alguna forma motivarlos en el sentido de que la ciencia es muy interesante. Digo, a pesar de que actualmente nos encontramos en una situación muy complicada los científicos por falta de presupuesto y lo que sea a nivel federal, vamos a decirlo, y eso es, nuestra tarea es buscar cómo generar mecanismos que impulsen y atraigan a los jóvenes, porque al final la ciencia es el futuro y la ciencia es la que va a permitir realmente un desarrollo social. En este caso estamos abordando un tema muy interesante. Yo creo que todos han escuchado sobre o han visto la película de Harry Potter, ¿no? Donde aparece la famosa capa o el depredador donde desaparece. Eso es ciencia ficción y es donde te he comentado que empieza lo fascinante que es la ciencia de materiales, ¿no? Porque pasas de la ficción a establecer cosas reales, a hacer cuestiones que se convierten en acciones reales, ¿no? En este caso, no es, en esas películas, pues resulta que es ficción. Y cuando empieza la investigación, pues empieza desde un punto de vista teórico, el poder entender cómo se generan este tipo de cosas. ¿Sí se puede? Claro que se puede. Claro que ¿no? se puede. Actualmente se están trabajando en estos materiales que se les conocen como materiales izquierdos y donde lo interesante es que vas a modificar sus propiedades. Normalmente lo que tú ves, estamos hablando de índices de refracción positivos. Cuando tú metes un lápiz al agua, tú ves que se quiebra o se inclina el lápiz, ¿no? Y eso es como consecuencia de las distintas propiedades de los medios en los que se encuentran. Normalmente lo tienes en aire, tiene un índice de refracción, cuando lo metes tiene otro índice de refracción y hay una desviación de la luz, ¿no? Esa es una cuestión importante. Cuando tú hablas de materiales izquierdos, ese índice de refracción está en la parte negativa, pero tiene una serie de implicaciones con el conjunto de propiedades que tienen los materiales. ¿Y a qué me refiero? Que va a tener un impacto en las propiedades electrónicas, en las propiedades magnéticas. Para eso vas a tener que contener la permitividad y la permeabilidad electrónica y magnética negativas, ¿no? Entonces, ¿eso qué te implica? Que cuando generas estos materiales, lo que realmente ocurre no es que desaparece el individuo o el objeto que estás observando. La luz pasa por el entorno de esa capa, lo rodea, vamos a verlo, vamos a imaginar lo que lo está rodeando de alguna forma. Como una cápsula. Tú puedes verlo de atrás y no pasa, y no ves al objeto que está cubriendo con ese material. Y en ese sentido, pues hay una serie de aplicaciones muy interesantes, porque la cuestión de los metamateriales no implica únicamente la parte óptica, sino también la sónica, ¿no? Entonces puedes generar cuestiones con respecto al sonido y va a estar mucho en función. Normalmente cuando trabajas en la parte óptica estás hablando de cuestiones del orden de nano. Y cuando estás hablando de sónica, estás hablando del orden de micras. Al final lo que tú tienes son arreglos geométricos de estos materiales que te permiten generar esas características de los materiales. Wow. Entonces eso lo hace muy, muy interesante. Nosotros estamos en una etapa teórica donde está trabajando Miguel, varios chicos de estancia que hemos buscado que intervengan desde proyectos integradores, como es el caso de Leonardo, gente muy joven que está trabajando con los chicos que están en la maestría o en el doctorado para generar toda una cadena y lo que tú mencionabas al inicio, pues una estrategia de cómo ir formando. Por una parte, el chico de maestría o doctorado empieza a encaminarse a dirigir a otros estudiantes y cada vez lo motiva más a interesarse por la ciencia. Y los chicos de licenciatura o de estancia, pues empiezan a abrir un panorama muy interesante porque a veces los chicos, digamos, casi del mismo nivel, pues hablan en los mismos términos de los jóvenes. Entonces, empiezan a crecer y empiezan a atraer más a estos chicos y a enamorarse del tema, ¿no? Porque yo creo que para generar algo hay una cuestión importante. Si lo haces porque vas a tener una beca o porque tienes que pasarlo, porque tienes una carrera, no sirve.
pero si lo haces cuando te enamoras del tema, empiezas a crecer, te empiezas a meter y empiezas a entender conceptos que en la realidad son muy complejos, porque aquí estamos viendo que, o teniendo la necesidad de abordar temas como es la mecánica cuántica, ¿no? Que nos va a permitir llegar a la ecuación de Schrödinger, que es donde los chicos empiezan ahí a buscar mecanismos que los llevan a lo que le llaman funcional de la densidad, que no es más que una forma, una metodología que te permite acotar a 3 variables la interpretación de la ecuación de Schrödinger y te ayuda a conocer ciertas propiedades de los materiales, ¿no? El poder construir sus estructuras, porque es todo un proceso, lo que decía Miguel, es primero relajan, construyen con datos que existen esas estructuras, las relajan, las llevan a su punto de mínima energía, en ese relajamiento van a tener un punto donde es la mínima energía. A partir de eso empiezan a construir, ver que cumpla con todas las propiedades o leyes que marcan las reglas de la física, la química, y posteriormente empiezan a estudiar sus propiedades. Ya que empiezan en esa etapa, empiezan a mover eso porque están hablando de conceptos muy complicados como es la teoría de bandas, donde lo que van a buscar es mover el band gap, es la brecha energética que existe entre la banda de conducción y la banda de valencia. ¿Y eso qué quiere decir? Que es las áreas donde se mueven los electrones, que van a finalmente a permitir el entender esas propiedades o generar nuevas propiedades. Conforme muevas este tipo de cuestiones o parámetros, vas a modificar las propiedades. Es donde los chicos empiezan a buscar y desde luego pueden crear nuevas cosas, pueden explicar cosas que ahorita no entendemos y luego llevarlas a la parte experimental, no tan solo quedarnos en la parte teórica. Y esos son los retos a los que se están enfrentando nuestros jóvenes y son los retos que llaman la atención porque estamos buscando generar conocimiento y estamos generando investigación de frontera. Esos son los a los que estamos sometidos, ¿no? Así es. Y bueno, este término de ciencia de la frontera, que lo hemos explicado con el cuerpo académico de ustedes, de materiales avanzados, que tiene que ver con realmente innovar. Lo que ya existe, cómo lo vas a mejorar o cómo puedes generar nuevos materiales o nuevas propiedades, explotar estas propiedades de los materiales para resolver problemas actuales, que eso es de lo que habla un poco la ciencia de la frontera. Y bueno, este asunto de la capa invisible de Harry Potter lo trajeron ustedes desde el seminario regional pasado de materiales avanzados, trajiste a un súper experto ahí explicando el asunto. Voy a ser sincera, estuve en la conferencia y no le entendí más que como un 2%, yo creo que de todo lo que dijo, porque estaba dirigido para sus pares, ¿no? Para los estudiantes. Pero Miguel, tú cuéntanos un poco por qué te empiezas a involucrar con los metamateriales, qué fue lo que te llamó la atención, en qué momento volteas a verlo, y tenía que ver con esto de la invisibilidad o tenía que ver con otras aplicaciones, Miguel. Bueno, pues a mí me llamó la atención desde que hice mi estancia profesional de la ingeniería con el doctor, precisamente, y fue a partir de que lo mencionó, yo ya tenía como que esa idea anteriormente, ¿no? Un material que tuviera esas características de a lo mejor no poderse ver o no poderse ni siquiera reflejar las ondas que nosotros podríamos escuchar para aislar el sonido, cosas de ese estilo. Cuando lo vi con el doctor, cuando estuvo él metiendo esa idea de los metamateriales, pues se me hizo muy interesante a partir de eso tomar esa línea. Y pues siempre he trabajado con materiales con propiedades ópticas, mecánicas, pero en la parte de las propiedades ópticas, como genera mucho lo que menciona el doctor, trabajar con la mecánica cuántica y eso, y yo a mí siempre me ha apasionado la física, la matemática, pues fue que me llamó mucho la atención empezar a trabajar con eso. Y pues ver estas características de que nosotros para poder ver las cosas necesitamos que la luz se refleje, se regrese hacia ti del objeto, y que tú te des cuenta que un material como estos, en lugar de reflejar esa luz para que tú lo puedas ver, lo que hace es controlar y guiar esa luz a través de él para que solo veas lo que está atrás. Entonces es como que algo interesante. Yo la verdad no he visto la película de Harry Potter, nunca me ha llamado la atención. ¿En serio? Yo pensé que esa había sido tu inspiración. A lo mejor la de, como dice, la de Depredador, eso de donde igual hace eso, ¿no? Pero la película de Harry Potter, pues no me ha llamado mucho la atención. Y a partir de eso fue que me llamó el entrar a este mundo y pues sabemos que experimentalmente o hacerlo en un laboratorio pues sería como ir a ciegas. Entonces la parte teórica es muy práctica para empezar a entender cómo aterrizar todo eso a un laboratorio para poder diseñar, pero a través de esto nos hemos dado cuenta que es todo un proceso para entender el material desde lo más básico hasta poderlo modificar para obtener las características que se desean. Claro. Entonces, como que la inspiración, y pues siempre me ha atraído la inspiración en ese aspecto. Oye, Miguel, ayúdanos a entender un poco para qué sirve.
O sea, ok. digo, yo sería Aquí- muy feliz de tener mi capa invisible y pasar frente al rector de la Universidad Autónoma y que no me vea, por ejemplo, o que no me vea mi jefe inmediato. Pero ¿para qué sirve este desarrollo de, digamos, no sé si es correcto decirle el desarrollo científico alrededor de la invisibilidad? Pues en general hay diferentes aplicaciones, como lo menciona el doctor, está la parte de óptica, que es en este aspecto que yo siento que algunas industrias pues lo ocuparían, por ejemplo, en este caso la militar o eso, que normalmente lo que buscan es un camuflaje para que no sea detectable, por ejemplo, Claro. los soldados o ese tipo de situaciones. También en la parte óptica para que, por ejemplo, los vehículos en el mar no sean detectados por un radar. Y también hay una parte muy interesante que me llamó mucho la atención cuando empecé a profundizar, que estos tipos de materiales podrían desviar ondas mecánicas como son los terremotos y proteger estructuras para que no sientan esa vibración en un terremoto y como tal la estructura no genere esas fallas y no se pueda caer, por ejemplo, un edificio en un terremoto. Entonces, son diferentes aplicaciones. ¿Esto tendría que ver, perdón, con la propiedad sónica de la que hablabas, Ventura? Sí, también podría entrar en esa parte. Realmente lo que ocurre en un temblor es que tú tienes ondas primarias y ondas secundarias. Entonces, pegan directamente al objeto que empieza a vibrar de alguna forma. Entonces, lo que menciona Miguel es al ponerle a lo mejor un tipo de pintura que sea a base de un metamaterial, lo que haría es desviar las ondas alrededor o el entorno del edificio y eso evitaría que tuviera ese contacto y tuviera el efecto de poner a vibrar el edificio, porque realmente es lo que va a generar que el edificio se caiga, ¿no? Que empiece a vibrar. Y entonces llega a un punto en que ya no, la estructura no lo resiste y se va hacia abajo, ¿no? Sí, o sea, exactamente. En función de la parte. O cuando son contradictorias, ¿no? Cuando una onda va para un lado y otra hacia el sentido contrario, y eso puede hacer que se derrumbe al final de cuentas. Y bueno, Leonardo, ¿y a ti qué onda? Tú sí eres de la generación de Harry Potter. No me digas que no te inspiró tanto eso como para meterte con los metamateriales. Sí, soy de esa generación y la verdad sí me gusta bastante esa saga. Y se me interesó mucho porque durante mis estudios me tocó que el doctor Ventura fuera mi profesor y desde allí que nos platicara sus proyectos me interesó bastante y allí fue como pude conectar hacia este trabajo. El hecho de poder con mi proyecto integrador vincularlo con el doctor y así empezar a trabajar juntos. En este caso, pues Miguel también siempre nos ha estado guiando en todo debido a que es mi asesor. Y ha sido bastante educativo todo esto, te enseña bastante de todo. Y además de todo esto, estar en estos concursos te ayuda bastante porque no estás acostumbrado a que otros profesores, otros doctores te evalúen. Tal vez con tu profesor haya cierta confianza, pero cuando son de otras universidades, ya la cosa se pone un poco más ruda. Y luego que trae Rockstar a esos seminarios, doctor Ventura, y entonces no es cualquier cosa que te evalúen algunos de los participantes. Bien, denme oportunidad de ir a un corte y regresamos con este tema tan apasionante. Ahora sí, Leonardo, para que nos aterrices bien a cómo fue este proyecto. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Ya estamos de vuelta en este tercer bloque de Luciérnaga de hoy. Estamos hablando del estudio y desarrollo de metamateriales. ¿En qué contexto? Bueno, pues en que un estudiante de ingeniería en materiales de esta universidad, Leonardo López Ortega, ganó el primer lugar en la convocatoria Integración de Jóvenes Investigadores en los Sistemas Regionales de Innovación Estatal Región Pachuca y con esto ganó su boleto para el concurso estatal. ¿De qué se trata? Pues de un estudio que lo voy a leer tal cual, pero ahorita nos va a explicar Leonardo exactamente qué significa. El proyecto de investigación con el cual ganó se llama Estudio Teórico de las Propiedades Estructurales y Electrónicas en Sistemas de Titanato de Bario y Circonato de Bario.
Y Leonardo, ahora sí, explícanos un poco qué onda, de qué se trata esto. Me decías que el bario es uno de los elementos, digamos, que encontramos en la tabla, de elementos que nos aprendemos durante la secundaria, pero que ya todo junto se convierte en un mineral. Exactamente. Bueno, de una forma sencilla de explicar, el estudio se basa en un estudio teórico. Esto debido a que muchas veces los estudios experimentales llegan a costar bastante tiempo y dinero. Entonces los estudios teóricos nos sirven bastante para ahorrar todo ello y además sus resultados son muy cercanos a lo que podríamos obtener experimentalmente. Esto también nos ayudó, esto no lo sabíamos hace un año, pero nos ayudó que durante la cuarentena pudiéramos seguir trabajando en el proyecto sin tener que estar en un laboratorio. Claro. Desde nuestras computadoras nos ayudó bastante eso. Y bueno, lo que hace este estudio es poder determinar en primera instancia lo que es la estructura de mínima energía o parámetros de mínima energía de nuestras perovskitas. Las perovskitas son minerales naturales que podemos encontrar en el manto de la Tierra. Y este tipo de perovskita, o las perovskitas en general, son muy abundantes en la Tierra, en el manto. Bueno, para encontrar este parámetro de mínima energía, tuvimos que hacer cálculos computacionales con Siesta, que es un código de uso libre, basándonos en todo ello. ¿Y qué quiero decir como parámetro de mínima energía? Bueno, todos los minerales, o la mayoría de ellos, tienen un ordenamiento regular, como si pensáramos en una pared que está hecha de ladrillos, todos van juntitos y acomodados con un patrón. Lo mismo pasa con la mayoría de la materia. Entonces, la distancia entre átomo y átomo sería el parámetro de red. Nosotros lo que hicimos fue encontrar cuál es la energía mínima para que estos átomos se puedan unir en una estructura ordenada. Y además de todo esto, este tipo de estudios nos permitió determinar también cuál es el band gap, que básicamente es cuánta energía necesita un electrón para pasar de la banda de valencia, a la banda de conducción. Y con esto pudimos determinar que estos dos minerales eran semiconductores y por lo tanto pueden tener propiedades para que sean explotadas en la industria electrónica, y posteriormente también vamos a empezar a hacer estudios para determinar si estos pueden llegar a ser metamateriales como los que estamos nombrando. De hecho, hacia eso vamos encaminados, y además hacer estudios que tal vez puedan involucrar nanoalambres o algún tipo de nanomaterial para poder investigar más sobre sus características. Algo muy importante también de esto es que los resultados aquí obtenidos en este estudio, a pesar de que es teórico, son muy cercanos a los resultados obtenidos en estudios experimentales. Entonces, como lo habíamos comentado en un inicio, eso fue una gran ventaja. Y eso les permitió avanzar rápido, digamos. Sí. Ahora, solo una pregunta de precisión, y a lo mejor es una pregunta muy básica, pero para poderlo entender. El bario existe, pero cuando se convierte en titanato de bario y circonato de bario, ¿es porque se crea? No existe así en la naturaleza, se crea, y esas propiedades son las que ustedes andan averiguando. Ahora, ¿ya existía literatura que antecediera a este estudio que ustedes hicieron, como ahorita no lo explicabas? Y entonces, ¿cuál es la aportación de su proyecto de manera concreta? No sé si lo quiere explicar Leonardo, Miguel. Bueno, sí, en la literatura ya existían documentos con este tipo de resultados que nosotros obtuvimos. De hecho, nos basamos para poder comparar qué tan cercano fue nuestro estudio, porque pudimos haber sacado un resultado cualquiera, pero en base a la literatura nos dimos cuenta que nuestros resultados eran correctos debido a que se acercaban muchísimo, eran muy parecidos. Y en lo que puede aportar es que hay pocos estudios teóricos sobre las perovskitas. Existen estudios teóricos sobre otros temas, pero sobre las perovskitas casi no existen. Y las perovskitas son muy interesantes debido a que presentan múltiples tipos de propiedades que pueden ser aprovechadas. Y además de todo esto, las perovskitas están compuestas de elementos los cuales son muy abundantes en la Tierra, y por lo tanto es muy factible el hecho de empezar a utilizarlos en la industria electrónica o algún otro tipo de industria. Por ejemplo, también
se están empezando a utilizar perovskitas para sustituir al silicio en los paneles solares y así poder, bueno, se ha demostrado que son incluso un poquito más eficientes que los de silicio. Y al ser materiales que son abundantes en la Tierra, pues no generarían un gran coste de manufactura. Ya. ¿Y qué relación tienen las perovskitas con el bario? ¿El bario pertenece a ese grupo o cómo está? Las perovskitas se caracterizan por tener una estructura conocida como AbO3. A veces cambia un poco según la literatura, pero generalmente es AbO3. ¿A qué me refiero con esto de aquí? Que son dos elementos de la tabla periódica unidos a 3 átomos de carbono. Entonces pueden haber múltiples tipos de combinaciones. Por ejemplo, en este caso tenemos 2 tipos de perovskitas. El titanato de bario, que en la posición A iría el bario, y en la B el titanio, unido a 3 átomos de oxígeno, perdón. Y el circonato de bario, que pasaría lo mismo. Posición A tendríamos al bario, B tendríamos al circonio, unido a 3 átomos de oxígeno. Entonces pertenecen a claro, y pertenecen a este grupo de elementos que tú mencionabas en un principio, de perovskitas. Pertenecen a ella. Exactamente. Si cumplen estos factores, se les puede considerar como perovskitas. Entonces las perovskitas engloban un gran grupo de, podríamos decir, de combinaciones para formar este tipo de mineral. Muy interesante. Ahora, Miguel, ¿qué es lo que se ha logrado ya con estos trabajos de manera antecedente, digamos, al trabajo de ustedes? Es decir, con estos sistemas de titanato de bario y circonato de bario, en cuanto a sus estudios estructurales y electrónicos, ¿ya ha habido algunas aplicaciones que nosotros podamos tenerlo como ejemplo para lo que ustedes pretenden desarrollar? Bueno, en este caso, retomando igual para llegar a esta parte, la estructura que está manejando es una estructura algo curiosa, que es la perovskita, que tiene 3 elementos que generalmente son un elemento, un ion A, que es un metal de la tabla periódica, el ion B también llega a ser otro tipo de elemento de la tabla, y en la posición donde hay 3 elementos normalmente es el oxígeno, pero también puede ser otro haluro que está dentro de la misma posición en la tabla que el oxígeno, dentro de la misma línea. Puede ser bromo, puede ser algún otro elemento. Entonces, al combinarlos, pues ya se vuelven estos minerales, y estos minerales pues, ya tienen una parte, algunos estudios, como lo menciona, algunos ya son para paneles solares. Lo que se partió de aquí es que con anterioridad, para el otro sistema, uno que no aparece aquí, que es en el circonato de estroncio, que es uno que yo trabajé, lo que pasa en lugar de que aquí de trabajar con el circonato con bario, se cambia ese ion de bario por uno de estroncio, pero ya había habido un estudio en el que trataban de convertir ese sistema a metamateriales y a partir de ahí no lo lograron, no lograron obtener un metamaterial, pero sí tuvieron un avance. A partir de eso se plantearon diferentes sistemas. Cuando ellos entraron se plantearon estos sistemas que tenían características similares, que a lo mejor cambiaba un ion, un elemento, y a partir de eso ver si estos sistemas también podrían tener esas características. Ha habido estudios de estos sistemas, pero normalmente son para empleados como catalizadores o algún otro tipo de características. No van tanto al enfoque de los metamateriales. Entonces, a partir de estos sistemas que son similares al que se estuvo trabajando, al que yo estuve trabajando, fue que se optó por tomarlos porque son características muy parecidas. Entonces dijimos, a lo mejor es posible que estos sistemas también nos puedan generar estas propiedades. Entonces vamos a ver qué es lo que se tiene. Pero para ello primero se hace un estudio básico, que es toda esta parte de optimizar la estructura. Como dice, tomamos ese parámetro de mínima energía, porque en la naturaleza todos los materiales están en el estado de mínima energía hasta que llega una fuerza externa y les proporciona energía. Si vemos una roca así que no está en movimiento, está en su estado de mínima energía, los átomos tienen un movimiento, pero es un movimiento muy leve o cosas de ese estilo. Entonces, nosotros buscamos esto porque es un sistema que podríamos considerarlo equilibrio. Entonces, el sistema de equilibrio a partir del cual nosotros podríamos calcular las propiedades en general de ese sistema. Entonces, buscamos primero determinar eso. Posteriormente determinamos cómo es la conducción eléctrica dentro de este sistema. Si el material es un conductor eléctrico, puede tener aplicaciones como los cables que vemos para la luz o eso. Claro. Si es un semiconductor que sí puede conducir energía, pero hay una pequeña, como una pequeña fuerza que no permite que los electrones pasen tan fácilmente, sino hasta que tú le agregues una energía, estos pueden conducirse. O los aislantes, que por más energía que le agregue uno,
no van a conducir, no van a dar paso. No van a dejar que los electrones conduzcan. Entonces, hacemos ese estudio, vemos qué característica tiene este material, si es conductor, semiconductor o aislante, y a partir de eso calculamos otras propiedades como serían qué absorción tiene en el espectro electromagnético, que son las ondas de radio, de televisión, la luz que nosotros vemos también forma parte de ese espectro electromagnético. Entonces, este estudio primero va enfocado a esa parte. Una vez que determinamos esas características y hacemos esta comparación, por ejemplo, entre estos dos elementos, el plus adicional que se dio es que es una comparación entre ambos. ¿Qué pasa si yo, en lugar de ocupar un circonato, ocupo un titanato? ¿Cómo me cambia esas propiedades si en lugar de usar un ion titanio, ocupo un circonio? Porque un elemento pues tiene más electrones que otro, entonces me va a cambiar la configuración que tiene mi material. Entonces, ¿qué es lo que me genera? Y vimos que un material con respecto al otro, ese espacio para la conducción es más chico que el otro. Entonces vemos que uno tendría a conducir más fácil energía que otro. Y conforme eso, ¿cómo me afectan las propiedades ópticas? Que es lo que están ahorita ellos realizando. Mi otro compañero están realizando el estudio ahora de las propiedades ópticas. ¿Qué energía absorbe? Y con esto, ¿qué es lo que me genera? ¿Qué respuesta me genera por parte del material? Si el material absorbe en luz que nosotros vemos, por ejemplo, la luz que nosotros vemos es un espectro, una parte del espectro electromagnético, que se ubica entre los 400 y 700 nanómetros o 350, 750, dependiendo del autor, pero casi siempre va de 400 a 700 nanómetros. Esa es la luz que nosotros vemos, se divide en los colores del arco iris en ese espectro. Entonces, estos materiales pueden absorber esa luz o no la absorben, eso es lo que ellos estudian. Si ellos absorben en esta luz, quiere decir que los elementos o el material tiene cierta transición electrónica, como sería pasar de la banda de valencia a la banda de conducción. Al contrario, si absorben en el infrarrojo, que tampoco lo vemos, pero si ponemos un teléfono de los que tienen un sensor arriba o un control de los viejitos de la tele, si nosotros le vemos con una cámara que lo permita, cuando apretamos el botón para cambiar de canal, ese foquito que tiene el control, nosotros no vemos que cambie de color, pero si tenemos una cámara que lo permita, se ve cómo se ilumina. Eso es infrarrojo. Entonces, lo que eso hace en el material es que haga que vibren los enlaces del material cuando un átomo y el otro están unidos, hace que vibren. Entonces, cada material tiene una vibración característica y absorben cierta energía. Entonces, eso es lo que ellos ahorita están tratando de estudiar. Y posterior a eso, vemos cómo están esas características y pasamos a lo mejor ahora a desarrollar un nanomaterial, porque como lo había mencionado el doctor, para trabajar con metamateriales en la parte visible necesitamos trabajar con materiales en este rango y ver si al convertir este material a un nanomaterial, cómo modifica ahora sus propiedades. Eso es un estudio que también yo realicé, pero es lo que vamos a buscar con ellos. ¿Qué pasa y cómo ahora si este nanomaterial me puede servir para ahora yo diseñar un metamaterial que es una estructura más compleja? Y a partir de eso ver ahora cómo vamos a evaluar esas propiedades. Pero entonces, hasta ahorita lo que sí lograron encontrar es que sí tiene propiedades electrónicas. Lo que están viendo ahora serían sus propiedades en cuanto a la luz, que son la siguiente etapa, más o menos. En cuanto a la conducción eléctrica. En cuanto a la conducción. Muy bien. Vamos a un corte. Claro. Denme oportunidad de irnos a un corte, porque ya nos extendimos un poco, y de regreso quisiera dos cosas ahora con el doctor Ventura. Una, que nos explicaras hacia dónde vaya ahora este proyecto, qué es lo que sigue. Y por el otro, bueno, Leonardo fue el representante de un equipo de trabajo bastante amplio que vincula el trabajo de investigación ya más avanzado en el área académica de materiales con los jóvenes que apenas van empezando en la carrera de ingeniería, pero que los vincula y que eso fortalece mucho el trabajo de investigación en el área académica. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. ¿Estás listo para formar parte de la grandiosidad UAH Futuro 4.0? Te presentamos
presentamos el micrositio de la convocatoria julio-diciembre 2021. Aquí encontrarás toda la información para tu proceso de selección, un calendario de actividades que te ayudará para guiarte en todos los pasos y que no se te olvide ninguna fecha importante. Podrás realizar tu registro online. Recuerda que tienes del 16 de febrero al 16 de abril. Podrás realizar el pago de tu ficha de derecho examen. Recuerda que esta tiene un costo de 600 pesos mexicanos. Aquí podrás imprimir tu forma de pago o también podrás pagarlo vía online. Deberás contestar la encuesta de factores de riesgo a la salud, realizar tu examen de ubicación de inglés. Recuerda que este es únicamente diagnóstico y no afectará en tus resultados del examen. Podrás obtener tu ficha de derecho examen a partir del 10 de mayo del 2021 y realizar tu examen de selección. Recuerda que para la licenciatura de médico cirujano se aplicará el 27 de mayo y para el resto de las licenciaturas el 28 de mayo. También podrás consultar los resultados de tu examen de selección. Los de la licenciatura de médico cirujano serán publicados el 4 de junio del 2021 y del resto de las licenciaturas el 5 de junio del 2021. Estás un paso más cerca de formar parte de la grandiosidad UAEH. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos en el último bloque de Luciérnaga de hoy. Y yo sé que para quienes nos están escuchando en radio han de haber dicho, a ver, espera, regrésate tantito. ¿Cómo que la conducción electrónica? ¿Cómo que la luz? ¿Qué es lo que pasa? La divulgación de la ciencia en algunas áreas es un poco más compleja explicarla a través del audio, a través del oído. Y yo estoy invitando a quienes están hoy en el programa de Luciérnaga a que hagamos divulgación ahora con esquemas, con gráficos, con dibujos, para poder entender esto, porque esta información puede ser de gran utilidad, no solo para poder ver en el futuro lo que ellos van a lograr con estos metamateriales, sino lo que ya significa el hoy, con estos descubrimientos que hacen con determinados elementos que están en nuestra naturaleza, en lo que nos rodea, pero cómo ellos pueden jugar con un elemento y con otro para lograr ciertas propiedades de cosas que a lo mejor ya usamos, ¿no? Y que a lo mejor pueden mejorar en el futuro. Pueden mejorar, ¿por qué? Porque ellos están desarrollando nuevos materiales. El tema de hoy es metamateriales y para ello está el doctor Ventura Rodríguez Lugo, quien es también el líder del Cuerpo Académico de Materiales Avanzados. Ventura, me gustaría un poco que explicaras ahora hacia dónde va este proyecto ganador de este concurso de integración de jóvenes investigadores en los sistemas regionales en el estado de Hidalgo. Están ustedes buscando las propiedades estructurales y electrónicas de dos sistemas, titanato de bario y circonato de bario, que el maestro Miguel Arteaga ya nos explicó un poco por dónde va y cómo es que llegaron a estas combinaciones. Pero ahora, ¿hacia qué aplicaciones irían este proyecto? Bien, yo creo que este proyecto es un proyecto pensado para un crecimiento constante, ¿no? De hecho, pues el grupo está constituido por varias gentes que están trabajando, sobre todo en cuestiones de simulación. Incluyo al maestro Alejandro de Jesús Herrera, a Miguel y a todos los estudiantes, porque la realidad es que estamos trabajando con varios estudiantes de estancia, de proyecto integrador. De estancia ahorita hay integrados, entiendo, 8 estudiantes más, 9 estudiantes más, y estuvo otro 10 estudiantes. En general llevamos 12 estudiantes, 13 estudiantes que se han integrado a este proyecto. ¿Qué implica? ¿Por qué menciono el número de estudiantes? Porque esto implica en que estamos estudiando distintas estructuras, distintas, que nos van a permitir buscar si realmente podemos modificarlas para llegar a tener las propiedades que a nosotros nos interesan. Y pues realmente cubrimos una gama importante de propiedades, como son las propiedades, primero las propiedades estructurales, como tú bien mencionas, donde vamos a abordar principalmente cómo son las propiedades electrónicas, lo que platicamos
Miguel, de cómo brincan los electrones de un lado a otro, generan huecos, generan otros, y van con toda una teoría que se llama teoría de bandas, que al final está reforzada por la mecánica cuántica y todo este tipo de cuestiones, y pues las aplicaciones van muy enfocadas a buscar beneficios en el desarrollo social, en la sociedad, vamos a decir. Ya habló Miguel de la posible aplicación como materiales donde desvíen las ondas y eviten que se caigan los edificios, ¿no? Por ejemplo, que eso sería maravilloso. Y otras grandes aplicaciones que ya se están haciendo con este tipo de materiales es en cuestiones de electrónica, ¿no? Sobre todo para el desarrollo de antenas, de radares, de todo este tipo de cuestiones. Tienen una gran diversidad de aplicaciones. Pero ¿hacia dónde vamos? Pues a construir o consolidar un grupo, y esto pues nos va a llevar también a buscar una interacción con otros expertos en la rama y en México, ¿no? Tú hablabas de nuestro invitado el año pasado, el doctor Rubén Barrera, que es un agente que no empezó a trabajar en la película de Harry Potter con esos materiales, tiene muchos años, lleva como 40 años trabajando con metamateriales desde el punto de vista teórico. Entonces, la idea es que a partir de este momento, pues vamos a empezar a buscar nuevos enlaces con investigadores externos, ¿no? Yo creo que los grandes retos es buscar una colaboración y fortalecer este tipo de proyectos a través del conocimiento de las demás personas, de los más investigadores. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos todo, no sabemos todo. Entonces, el reto de este proyecto también es el buscar la integración de jóvenes que se entusiasmen, que se enamoren del tema, porque es un tema muy interesante y que además les va a permitir meterse no tan solo a hacer recetas de cocina, como a veces pasa en la ciencia material, le agrego esto, le pongo esto y nos sale esto y caracterizamos. Vamos a meternos a la parte filosófica, ¿por qué está sucediendo eso? ¿Por qué se están generando esas propiedades? Y eso pues lleva a implicaciones de, como decía Miguel, de ciencia básica, de cuestiones fundamentales, como entender qué está ocurriendo con esos electrones, incluso regresarnos al modelo de Bohr, cómo se están generando ese tipo de enlaces, ese tipo de uniones, cómo está modificando. En el caso que está haciendo Miguel, está confinando su estructura, su perovskita de estroncio, y al no tenerla como un bulk, al confinarla, pues lo va en una dirección y sorpresa, Miguel dice, es que ya cambió, ya se está convirtiendo en lugar de ser un semiconductor a un conductor, y eso sí ya es muy interesante. Es decir, no matan la curiosidad. No matan la curiosidad y en la iniciativa de arriesgarse a hacer cosas nuevas, experimentar otras combinaciones, ¿no? Y la simulación es tan fascinante o tan atractiva porque tú puedes modificar lo que a veces en el laboratorio no puedes hacer. Puedes trabajar con energías que representen temperaturas muy altas y en el laboratorio no lo puedes hacer. ¿Qué estamos aportando aquí con este trabajo? 2 puntos. Que los jóvenes se integren a proyectos en los que realmente tienen que aplicar el conocimiento que están desarrollando en sus aulas. Y aquí me estoy basando a una clase que da un profesor ahí que se llama Propiedades Físicas No Mecánicas, que te lo puede decir Leonardo, y entonces eso atrae porque nos vamos a buscar entender por qué realmente se están comportando, qué está pasando. Finalmente, muchos de los comportamientos nos los van a definir el comportamiento de los electrones, ¿no? El comportamiento de cómo explicar qué ocurre a esos fenómenos. Y eso nos lleva a la mecánica cuántica principalmente. Claro. Ajá. Y el otro punto es que es un proyecto, estamos en una etapa, que arrancamos una etapa media en donde estamos entendiendo, comprendiendo cómo son las características de cada una de estas estructuras. Finalmente, el comportamiento es de una estructura, de varios elementos que están constituyendo, que tienen distintos tipos de enlace, ese tipo de cuestiones, y que nos conforma una estructura que es una denominada perovskita, que pueden modificar los iones, los elementos, y con eso van a modificar las propiedades. Es lo que estamos trabajando. Entonces, la idea es ir pasando a la siguiente etapa en cada estructura que están desarrollando. Digo, estamos hablando de 13 estructuras aproximadamente, donde la idea es ver qué tanto podemos modificar los parámetros que nos permitan llegar a un comportamiento metamaterial. O sea, pues sí, porque te da muchas posibilidades. Si varios están experimentando con diferentes elementos, te da mayor posibilidad de encontrar algo, de tener un hallazgo, ¿no? Y la curiosidad de la ciencia es lo básico. Si no te preguntas una y mil veces las cosas,
No buscarás respuestas. Y en ese sentido, pues la parte de formar esas redes, ese enramaje donde los estudiantes que ya llevan un avance empiecen a involucrar a los que inician y que realmente se enamoren del tema, esos son parte de los retos. Y un punto, yo sé que no me queda mucho tiempo, entonces por eso que quisiera aprovechar un punto para Adelante. Lo que mencionaba Leonardo, él empieza a involucrarse cada vez más cuando participa en un seminario, ¿no? Y entonces, pues eso son lo que nos espera como científicos, el buscar mecanismos o estrategias que contribuyan a transmitir la información que estamos desarrollando en nuestra universidad, en la región, a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Yo quisiera invitarlos al quinto seminario, que yo espero que me apoyes con una entrevista. Con todo gusto. Será en octubre, ¿no? En octubre, 6, 7 y 8 de octubre, donde tenemos grandes personalidades. El programa ya está armado prácticamente y un punto que hemos cuidado en esta ocasión es en invitar investigadores que han tenido éxito en el extranjero. Entonces, ya está muy, muy interesantes. Son investigadores que realmente es impresionante su trayectoria. Yo les diría investigadores que aún están dentro del rango de los jóvenes, ¿no? Y estamos hablando de participantes como el doctor Flavio Fenton, que está en la Georgian Institute of Technology, y él nos va a hablar de algo muy interesante, ¿no? Y aparece hasta melancólico, pues le va a hablar, pero del corazón. ¡Órale! Y lo considera como un material electromecánico excitable con propiedades emergentes, ¿no? Y también estamos invitando a una investigadora española que ya aceptó, que es la doctora María Valet, que es impresionante su trayectoria científica. Estamos hablando de 50,000 citas, y ella nos va a hablar de transportadores o de nanotransportadores de fármacos. Eso es una cuestión muy interesante. Y también estamos invitando, entre otros, al doctor Arturo Ponce, quien es un experto en microscopía relativamente joven, con un número de citas del orden de 4,000 citas, y que pues va a hablar sobre cuestiones de microscopía electrónica, al doctor Gerardo Naumis, que va a hablar precisamente sobre propiedades electrónicas y ópticas de materiales 2D, y bueno, pues ya en el espacio que me des te platicaré de todos, porque todo el paquete parecen, todo el programa son investigadores de muy alto nivel y que casi todos serían prácticamente magistrales, ¿no? Así es. 3 magistrales, pero todos tienen el nivel. Estamos hablando de niveles 3 con premios a nivel nacional, y creo que cada vez nos ponemos más el reto de traer gente con mayor impacto. Y te digo, esta ocasión, un punto importante que estamos considerando, a lo mejor son 3 investigadores que traemos que son mexicanos y que están en el extranjero. Estamos trabajando en ese sentido, desde la Universidad del PAD de Texas, ¿no? en San Antonio. Estoy viendo a ver si viene uno de Dallas también. Bueno, no viene porque va a ser virtual, ¿no? Esta edición todavía no podemos hacerlo presencial, pero el programa está muy fuerte, muy interesante, y donde nuestro principal propósito es que más jóvenes como Leonardo, como Miguel, porque también son muy jóvenes. Que esos son los frutos de estos seminarios. Así es, son frutos del seminario, puedan incorporarse a este tipo de investigaciones que en realidad el que logremos buenos productos va a implicar realmente desarrollos profundos en la sociedad mexicana. Eso es lo que importa. Y yo creo que a través de este tipo de entrevistas es importante decir que requerimos mucho apoyo en la ciencia, que ojalá y que la visión que actualmente está a nivel gobierno cambie y que realmente se den cuenta que la ciencia es muy importante y que cada área que se maneja en la ciencia es fundamental. No podemos hacer divisiones por percepciones personales de alguien que dirige y decir nada más estos 3 grupos son importantes, lo demás no sirve. Eso no es cierto. La ciencia, Así es. La ciencia va a aportar recursos humanos que en un futuro van a poder desarrollar vacunas, porque México tiene la capacidad de desarrollar vacunas. Está el Instituto de Biotecnología de la UNAM, que tiene muchos, pero no hay recursos. Y aparte una política centralista ahí que está haciendo muchísimo daño. Pero en otro momento hablaremos de ello con todo gusto. Claro. Leonardo, ¿con qué cierras esta mesa? Nos quedan unos cuantos segundos. Pues que también si eres un estudiante te animes al hecho de concursar, porque te abre la experiencia, te abre la mente para demás experiencias, y además de todo ello te da más confianza en ti mismo para poder hablar sobre algunos temas frente a otras personas o personas que tal vez no son tus profesores. Sin duda. Pues Leonardo, te auguro mucho éxito en la etapa estatal, pero sobre todo
que des continuidad a una carrera de investigación que sin duda va a ser exitosa. Miguel, ¿con qué cierras esta mesa de divulgación? Pues que la gente se anime realmente a conocer más sobre ciencia y tecnología, porque muchas veces estamos tan centrados en diferentes cosas que no nos adentramos a ver realmente todo lo maravilloso que se está dando, todo lo que puede ser, por ejemplo, de cómo a través del desarrollo científico y tecnológico tenemos algo tan potente como una computadora ya en nuestro bolsillo, que es nuestro teléfono, porque cada vez salen más potentes, son más pequeños. Que se animen a indagar en esto, que tengan que no solamente la utilicen, ¿no? Sino que se pregunten cómo funciona. Sí, de cómo hacerlo, cómo llego a tener tantas cosas, cómo puedo tener una cámara tan potente en un dispositivo tan pequeño cuando antes que se requería, cómo puedo tener esas características en esto. Pues el desarrollo científico, tecnológico, los materiales que implementan, todo, que tengan esa hambre de ese conocimiento para llegar a entender lo que nos rodea, que mucho está involucrado en el desarrollo científico y tecnológico. Así es. Y la ciencia, entonces así, puede ser muy divertida. Muchísimas gracias a los tres. Muchas felicidades a este equipo, porque Leonardo fue en representación de todo un equipo de trabajo, que están ahí el doctor Ventura, que está ahí detrás Miguel. Hay otros compañeros. ¿Se me escapa el nombre de alguien que esté en ese equipo? ¿Que lo puedan mencionar, por favor? ¿Hay en Aldair también? ¿Quién? Alejandro de Jesús Herrera, y hay otro chico que colaboró con que estaba en el grupo de estudiantes, que es ¿cómo se llama? Aldair. Brian Aldair, que es otro de los chicos que estuvo trabajando, un parte de la investigación. Y bueno, ya que me dices esa parte, nada más quiero agradecer pues que siempre nos permites transmitir esta información, y parte de los grandes retos que no mencioné son esto, ¿no? De que los chicos aprenden a transmitir los puntos científicos ante una comunidad más amplia, y a veces no es tan fácil, ¿no? Es como cuando un médico nos da el nombre técnico, pues no lo entendemos. Entonces el reto es cómo transmitir esa información, y lo hacemos a través de congresos, a través de estas entrevistas que tú estructuras muy eficaces. Yo creo que esos son los grandes retos. Que te lo agradezco mucho. No generemos la investigación, sino que aprendamos a transmitirla. Eso es lo más complicado. Porque si no, no generamos una sociedad con cultura científica. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Alfredo Barrón en el apoyo de la producción de este programa, a Daniela Villegas, nuestra productora en Pachuca, y a todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos y de vernos. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a toda la comunidad de Ciencias de los Materiales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Soy Elsa Ángeles, y que tengan una feliz tarde. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entrevistas, información, actividades institucionales en materia de investigación. Te esperamos el próximo martes a las 12 horas. Luciérnaga. Luciérnaga. Luciérnaga.